grave esto? Mire, lo principal, y me parece que en ese sentido el informe es muy bueno, es que el fallo de Griesa, y ahora ratificado por la Cámara, nos trae de nuevo el pasado, un pasado que creíamos enterrado, nos vuelve indefectiblemente a través de estos fallos, nos quieren perjudicar el presente, condicionar el futuro. Por eso yo decía ayer, no nos van a llevar de vuelta al 2001. Fíjese cómo este fallo nos trae el 2001, nos lo tira por la cabeza. Y es interesante cómo algunos medios tomaron la cuestión, ¿no? Fallo contra el gobierno. Qué paradójico. Un gobierno que no endeudó al país, sino más bien lo desendeudó. Un gobierno que no emitió la deuda que hoy está en juego. A ver, para que se entienda, este fallo es consecuencia de que los fondos buitre tienen bonos que les habilitan a hacer juicios contra Argentina. ¿Bonos que emitió quién? ¿Este gobierno? No, claramente no. Bonos que emitió Cavallo, el primer Cavallo, el de Menem, bonos que emitió Machinea, bonos que emitió Roque Fernández, bonos que emitió el segundo Cavallo, el del megacanje. Esos son los bonos que habilitan hoy a los buitres a hacernos juicios en Nueva York. Entonces, un gobierno que no declaró el default, otra vez el informe es muy representativo, sino que es un gobierno que reestructuró la deuda, un gobierno que convirtió, y claramente un resultado de todos los argentinos, que pasó de representar la deuda casi 2 años de trabajo del total de los argentinos a casi 1 mes y medio la deuda con el sector privado. Ese mismo gobierno, eso es lo que hemos conseguido en todos estos años, reestructurando la deuda, como decía el informe, con una quita inédita, pagándole al fondo, pero más importante aún, en el medio o en el mientras tanto, creciendo al 7%, incluyendo argentinos, trayendo argentinos a la economía, reconstruyendo un país, a diferencia de Grecia, Portugal, Irlanda, que reestructuraron su deuda, hicieron, como dice la presidenta, el rollover, el refinanciamiento, y hoy están en la misma situación y además tienen 25% de índices de desocupación. Entonces, un país que logró todo lo que ha logrado con la deuda, lo mínimo que puede plantear frente a un fallo es exigir cumplir, ni más ni menos que eso. Como deudores, cumplir con las obligaciones que tenemos. Y esto es lo que venimos haciendo ante cada presentación judicial y es lo que vamos a seguir haciendo, porque somos respetuosos de los sistemas judiciales de todos los países, pero creo que también tenemos que dar un mensaje muy claro a los que en su momento confiaron en el país y entraron al canje, que son de alemanes, italianos, americanos, pero también argentinos. Y entonces frente a esos hay que darles un mensaje muy contundente, digo, garantizarles que, insisto, siendo respetuosos de los sistemas judiciales de todos los países, en este caso del norteamericano, pero también de otros países, tenemos que garantizarles a esos que confiaron que vamos a seguir cumpliéndole en los mismos términos en que nos obligamos, o sea, con la misma moneda, en los mismos plazos, los mismos montos. Y ratificar, me parece, y hoy más que nunca, ratificar que la política de no pagarle a los fondos buitres algo distinto de lo que le pagamos al 93%, o de lo que nos comprometimos con el 93% de los acreedores que entraron al canje, es una política que no va a cambiar. Hemos hecho 2 canjes, lo decía el informe. En el 2005, en el 2010, 93% de nuestros acreedores entraron a los canjes. Hemos ofrecido en el marco del juicio a estos buitres pagarles en las mismas condiciones. Me parece que es contundente y es reconocer uno de los argumentos fundamentales, tan claro como la soberanía de un país que pusimos arriba de la mesa en la defensa judicial, que en Argentina hay leyes. Hay leyes, hay un Congreso que ha dictado leyes que representan la legitimidad popular, que dicen, ni más ni menos,
que esto que estamos defendiendo en los tribunales de Estados Unidos, que a los que no entraron al canje no tienen derecho a tener un tratamiento mejor que a los que entraron. Con lo cual se nos critica mucho que hablamos del pasado. Lo que pasa es que me parece que el pasado ya, como decía, se nos ha venido, lo tenemos acá con estos fallos, y también puede suceder que algunos no quieran hablar del pasado porque de alguna manera están involucrados. Insisto, estos bonos que hoy les dan derecho a los buitres a demandar a Argentina, no los emitió este gobierno, no se emitieron del 2003 para acá, se emitieron en la década del 90, en el megacanje. Tal vez a algunos les moleste esto y no quieran hablar tanto del pasado, pero me parece que es muy ilustrativo. En definitiva, de lo que se trata es de decidir dónde uno está, ¿no? Como elegir qué país queremos. Sí. ¿Quieren pagarle o no quieren pagarle? Creo que es un debate interesante. Tal vez de eso se trata. A ver, Kicillof, de acá vamos a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Leí que es muy probable que la Corte falle también igual, que quede el fallo, digamos, que diga que siga diciendo lo mismo, que hay que pagarle a los fondos buitres en un 100%. Y decía Sembo, este abogado que defiende a los ahorristas de Italia, que él cree que de ahí en más la cuestión es política, porque digamos, lo que está pasando acá es, estamos en lucha contra el sistema capitalista, digamos, ¿no? Sí, me parece exagerado. La verdad es que no estamos en lucha contra el sistema capitalista. Justamente venimos a pagar la deuda. Nosotros, ¿qué es lo que nos impide? Me parece que es el sector financiero, más bien, sectores recalcitrantes, muy especulativos del sector financiero, estos llamados fondos buitres, que ahora vamos a reconstruir un poco la historia porque el término esconde... disimula un poco lo que han hecho en términos de cuál es la maniobra y cómo esto sería una conclusión de una maniobra. Nosotros lo que vamos a pedir es déjennos pagar, tal como habíamos arreglado con todos nuestros acreedores que confiaron, que tomaron los nuevos títulos de Argentina en los dos canjes. Ustedes recordarán, 2001 se declara el default, esa deuda multimillonaria, que era un 166% del producto del país, esa deuda era impagable. Rodríguez Sá dice no la voy a pagar porque no tenía las reservas para pagarla el país. Por eso Néstor Kirchner recibe el país con 7.000 millones de dólares en las reservas. O sea, no podía pagar ni los intereses. Entonces se corta ahí el pago de la deuda y después llega este canje, esta reestructuración que hacen Néstor, y ahí lo mostraban a Lavagna, que era ministro en ese momento. Ahora habrá que ver cómo se posiciona ante esto, porque claro. Ahora parece estar en el club de los endeudadores, pese a decir que era tan bueno desendeudar. Pero, ¿qué tiene de significativo esto? Que de toda esa enormidad de deuda, lo que dice la Argentina es yo voy a pagar lo que puedo pagar y me voy a comprometer a pagar lo que puedo pagar, ni más ni menos. Y a diferencia del eslogan de los 90, de primero pagar la deuda para después crecer, lo que hace el gobierno de Néstor y Cristina es primero crecer para después pagar. Por eso tenemos crecimiento con inclusión y capacidad de pago, y hemos cumplido uno tras otro todos los vencimientos de esa deuda reestructurada. ¿Qué pasó en esa reestructuración de deuda? Se llamó a todos los acreedores, traigan los títulos que son papeles pintados porque no se podían pagar, y se los cambiamos por otros, que son los que estamos pagando desde aquel entonces. Hemos pagado una millonada de intereses de la deuda reestructurada con una quita del 65%. O sea, una quita que, eso es lo que decía, que no tiene precedente histórico, porque hubo otras quitas, hubo otras reestructuraciones, pero 65% es una quita formidable, pero que tiene que ver con la capacidad de pago de la Argentina. No es una avivada, simplemente es que le dijimos vamos a pagar lo que podemos pagar. Y a partir de ese momento no nos endeudamos para pagar la deuda porque lo podemos generar con nuestro propio recurso. Ahora, ¿qué pasó? En el medio de ese proceso de 2005, un canje de títulos, y 2010, un segundo canje de títulos, 93% del universo de la gente que tenía esa deuda que no estábamos pagando se acercó, cambió los títulos y es la que hoy está cobrando. Un 7%, que son estos fondos buitres, lo que hizo fue quedarse con esos títulos viejos sin valor y empezar a batallar judicialmente. Son grupos de abogados, algunos, digamos, es la timba financiera, comprendamos. ¿Qué dice? Yo tengo un papel, aunque Argentina dice que no tiene valor, quiero que me paguen lo que dice el papel.
Pero fíjense qué incordio esto, porque es como que uno tiene una deuda, va, se sienta, arregla una deuda, una empresa, hace una convocatoria de acreedores, arregla con todos menos 2 o 3, y esos 2 o 3 reclaman el monto original, con lo cual no le permiten a los otros seguir cobrando. ¿Por qué? Porque si se da lugar a lo que piden los fondos buitres, vamos a tener una catarata de todos los que entraron a la reestructuración que nos van a reclamar. Nuestro cálculo es a los fondos buitres 1.300 millones de dólares, es lo que marca el fallo de Griesa. A todos los demás que van a decir, ¿cómo a los buitres le pagaron el original y yo acepté la quita? 160.000 millones de dólares. Por eso decía Hernán ayer, nos quieren llevar a 2001. Porque si nos cae esa espada en la cabeza, esto representa que vamos a quedar probablemente sin la posibilidad de pago. Ahora, esta posibilidad, esto que quieren, este disciplinamiento que buscan, afuera y adentro. Porque hay quienes les parece que este programa es fantástico, porque es un problema del gobierno. Pero fíjense, ni la deuda es un problema. Lo que trajo el gobierno es la solución al problema de la deuda. Ahora, si vienen estos 160.000 millones de dólares, bueno, evidentemente Argentina no puede hacer frente. Entonces lo que está comentando Hernán es que de ninguna manera va a pasar eso. Este gobierno, así como viene protegiendo los intereses de los argentinos, lo va a seguir protegiendo. Así que ante un ataque de esos fondos buitres, sea asociado con quien esté asociado, sea por los intereses que sean, sea por la política, sea por lo que sea, por los tribunales, lo que va a hacer este gobierno es pagar a todos los que tienen los títulos del canje y los títulos de deuda argentina, según legislación, según el canje que se hizo, le vamos a pagar en la moneda que dijimos, dólares mayormente, en el momento que dijimos y el monto que dijimos. O sea, van a cobrar. Sin embargo, esto tiene un montón, evidentemente, de complejidades legales, porque esos fondos buitres son muy aguerridos. Ustedes habrán visto solicitadas pagas, ¿no?, en el New York Times, en los diarios extranjeros, contra el país en general. Es decir, es una campaña muy intensa de esta gente que quiere hacer una ganancia. El cálculo es formidable, porque pensemos en los fondos buitres. Argentina cae en default, y no son los tenedores viejos. Los fondos buitres van a comprar esa deuda en default. Después de 2001, después de lo que vimos del default de 2001, van a comprar esos papeles que valían nada, 30 centavos. O sea, los tipos compran una vez que vos quebraste. Compran una vez que quebraste, compran una quiebra, digamos, como los vaciadores de empresas. Claro, compran no es la que estaban compran esa invirtiendo desde quiebra. antes. No son de nuestros tenedores originales. De ninguna manera. Son buitres, la rapiña, por eso. ¿Y qué vienen a hacer? Vienen a batallar legalmente para que eso que compraron a precio vil valga lo que dice el papel, con lo cual no se han conformado con ningún canje, porque lo otro que está un poco oculto es que la Argentina, en el marco de esta disputa, le ha dicho también a los fondos buitres, le ha dicho a todos los acreedores de la Argentina, nosotros podemos pagar y estamos dispuestos a pagarle al 100%, ahora, en los mismos términos del canje aceptado, porque si no se genera esto, que es ilegal en la Argentina, que es pagarle más a los que no entraron al canje que los que entraron al canje. Además es profundamente injusto y habla... A ver, ¿quiénes están a favor de esto? Miren, yo creo ahí Kirchner en ese discurso, yo no lo conocía, pero es un discurso fantástico. Él dice, voy a decir lo que me pidieron todo el día que no dijera, y menciona con nombre y apellido a los agoreros, que son un montón de nombres que podrían resultar, bueno, como son del 2005, de algo que pasó hace 8 años, pero son los mismos que escriben ahora, uno por uno, y que dicen que esto es un desastre, que lo otro es un desastre, que si se paga es un desastre, que si no se paga es un desastre, que si se toma el 51% de IPF es un desastre porque no van a venir las inversiones, si viene Chevron es un desastre porque está regalando al país. Bueno, si tenemos aerolínea de bandera es un desastre, si la aerolínea crece es un desastre. Bueno, los conocemos. Ahora bien, ¿qué pasa? Que están de acuerdo con un modelo que en la Argentina subsistió décadas y décadas y décadas, que fue endeudar al país, sobreendeudar al país y dejar a la gente en la miseria. Eso lo vivimos, le doy 2 datitos de color. 1975, la deuda externa de la Argentina, toda pública, privada, 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares. 2003... se calcula, porque son también los privados, 160.000 millones de dólares. 180.000 la privada, pero digamos, deuda externa, 160.000 millones de dólares. Conclusión, de los 8.000 que había en el 75. O sea, ese es el proyecto del proceso militar. Ese es el proyecto de financiarización de la Argentina y de su industrialización de la Argentina. Y lo que vino a hacer el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina es esos fondos que en la reestructuración se ahorraron, ese 65%, ponerlo a jugar para el desarrollo del país, ponerlo a jugar para la inclusión social, ponerlo a jugar para el pueblo, no para el pago de intereses. Fíjense, cuando viene el default de la deuda, el 21%, 22% de la recaudación nacional era lo que debíamos en intereses ese año.
prácticamente un cuarto de todo lo que recaudaba el Estado había que pagarlo a los acreedores. No se puede hacer política, señores, no se puede hacer política, no se puede hacer crecimiento, no puede haber país. Es un país que está arrodillado ante sus acreedores, intereses internos y externos que confluyen, porque hay comisiones, hay una rueda una bola de nieve de la deuda que opera, impide la independencia económica de un país, la soberanía de un país. ¿Y qué pasa después de la reestructuración? Lo que pasa después de la reestructuración, 2012, eso que era 22% de la recaudación, ahora es 5%. O sea, los intereses de deuda, tenemos una solvencia financiera impresionante y no es el pago de la deuda reestructurada lo que pone en juego un programa de gobierno. Por eso tampoco tenemos que ir corriendo a los organismos de crédito, como pasó durante años y años y años, y al final del gobierno de la Alianza, ir a pedir, a mendigar el último crédito, no para hacer una obra, como anunciábamos el otro día, no para mejorar algo, sino para pagar los intereses de los intereses de los intereses. ¿Preguntas? Una pregunta, porque los dos dijeron la cuestión de que quieren que Argentina quiebre, pero que suena como una metáfora. Pero yo les quería preguntar algo sobre un parrafito de lo que salió en los medios del fallo, a ver si lo que entendí está bien, porque hay una parte que dice: el Tribunal de Distrito encontró que Argentina ahora tiene la capacidad financiera para cumplir con sus compromisos de proporcionar la igualdad de trato. Argentina no tiene ningún argumento real de que no puede permitirse el lujo de servir la deuda en default. O sea, lo que dicen es que Argentina ahora puede. Entonces, lo que están diciendo es: ahora que Argentina tiene una economía sólida, hagamos la bolsa. Claro, lo que los jueces dicen es, mirá, yo creo que Argentina puede pagarles en iguales términos a los que entraron que no a los que no entraron. El punto es que para ellos iguales términos es a unos a 20 años, 25 años en cuotas con quita y a otros todo y cash. Pero Argentina lo puede hacer porque hoy no es el 2001, el 2005. Cuando nosotros le dijimos, déjennos crecer a los que entraron, a los que apostaron a eso. Entonces es literal que lo que quieren es que quiebre. Pero por supuesto, lo que quieren es que Argentina les pague a los que no entraron todo y de una vez. ¿Está? Ahora, lo que no les importa y explícitamente dicen, este no es un problema de esta Corte, es qué pasa, como decía Axel, con el legítimo, más allá de la cuestión soberana de que hay una ley argentina que claramente los jueces tampoco toman en consideración. Las instituciones son las instituciones americanas, las instituciones argentinas son de menor valor, claramente están subordinadas. Pero sacando esta cuestión, que es fundamental en el planteo de Argentina, está la cuestión de, a mí no me preocupa las consecuencias de mi fallo. Si usted le deja de pagar porque todos los otros, los que entraron el 93%, al instante que pasa esto que Argentina le paga a los buitres, vienen y piden cobrar en los mismos términos, y es lo que decía Axel, se cae absolutamente toda la reestructuración y volvemos a tener las mismas obligaciones que teníamos en el 2001 y los mismos problemas que teníamos en el 2001. Si esto ocurre, no hay problema. Acá estamos. Estamos para recibir las demandas de los que ahora no van a cobrar y quieren cobrar de Argentina. O sea, lo que es hoy una demanda del 0,45% del total de los tenedores de deuda, 0,45% está perjudicando al 93% que quiere cobrar. Si ese 0,45 es exitoso y se convierte en el 100%, no hay problema, tenemos más juicios. Por eso mismo la Cámara habla, y Griesa habla de un caso único de deudor recalcitrante, porque no ven lo que ha venido sucediendo en estos últimos 10 años. Claramente no ven la crisis del 2001, no entienden el concepto de que Argentina quebró y le pidió a los acreedores, como en cualquier quiebra, pero mucho peor que en cualquier quiebra. Les dijo a los acreedores, hagan un esfuerzo considerable, y obtuvo el porcentaje de aceptación del 93%. En cualquier proceso de quiebra, con el 66, 75, depende de los países, uno puede hacer obligatoria ese acuerdo a todos los acreedores. Argentina consiguió el 93%, pero además, lo que no ve
la justicia americana es que Argentina lejos está de ser un deudor recalcitrante. Argentina ha pagado desde el 2003 a la fecha más de 173.000 millones de dólares de deuda. Ha desendeudado el país, le ha pagado al fondo, le ha pagado a los acreedores del corralito, porque arreglamos la cuestión del corralito, la compensación a los ahorristas, la compensación a los bancos, se pagó. ¿Se acuerdan del Bodén 12? Estamos pagando ahora en septiembre y vamos a pagar porque es un bono con legislación doméstica que no tiene absolutamente nada que ver con este proceso, pero estamos pagando 2.070 millones de dólares ahora el 12 de septiembre. Digo, hemos pagado una cantidad enorme de plata y eso es lo que nos ha permitido pasar del 166% de deuda contra PBI al 10%. Me parece que incluso los que hoy ven como decía Axel, con agrado esto de que el fallo contra el gobierno y buscan, o en definitiva esperan que esto lleve a la quiebra, a volver al default, ¿no ven que eso mismo son los mismos que están pensando en volver a la cuestión de la deuda, volver a los tiempos del megacanje, de volver a endeudar y cuando vence un servicio volver a refinanciarlo, bla, bla, bla? Ahora, lo que no ven es que con un escenario así, otra vez es imposible endeudar a la Argentina aun cuando se quisiera. ¿Me explico? La paradoja es, si te llevan a eso te impide, salvo, y esto no lo estoy afirmando, salvo que lo que estén buscando es eso para justamente volver al megacanje, digamos, ¿no? O sea, ok, está bien, pero ahora ya sin quitas, pagando comisiones, volver a la cosa. Digo, pero eso es un escenario. Ahora, el fallo de Cámara claramente esto no ve. Por eso yo digo que es tan importante dar un mensaje muy contundente a los argentinos, a los tenedores de deuda que estamos pagando, de que Argentina va a seguir cumpliendo, como decía Axel, va a seguir cumpliendo con sus obligaciones en los mismos términos, en la misma moneda, el mismo plazo, el mismo monto. Esto me parece que independientemente de cualquier proceso judicial, como país soberano que somos, como un país con instituciones, con normas, me parece que es el mensaje que tenemos que dar, insisto, como país. Vamos a seguir cumpliendo, vamos a exigir cumplir. Creo que de esto se trata. Axel decía, esto no es ir en contra del capitalismo, esto es increíblemente ajustarse a las reglas más viejas del capitalismo, que los deudores paguen. Lo que pasa es que para Argentina parece que tiene que alzar la voz para cumplir sus obligaciones, como lo ha venido haciendo en los últimos 10 años. ¿Boca? Sí, a mí me parece que esa conversación que retoma Hernán y que de algún modo a la que de algún modo se refería Axel, es un poco apasionante, digamos. Argentina está rebelándose contra el capitalismo. A mí me parece que Argentina está cumpliendo las reglas de juego elemental de una comunidad internacional que organizada en determinada etapa histórica, pagando puntualmente los compromisos que asumió, resolviendo nacional e internacionalmente una cuestión de muy difícil solución. Y la pregunta es, ¿este capitalismo en qué dirección va? No es un problema de si Argentina está en contra o a favor del capitalismo. El fallo de la Corte de Nueva York es un fallo que auspicia y promueve un tipo de capitalismo cuyo triunfo sería no solamente un problema gravísimo para Argentina y para la región, sino un problema insoluble para Europa. No sé cómo se la van a arreglar en el peor de los casos, en el caso que esta sentencia avanzara y se creara una situación de ataque contra la economía y contra la sociedad argentina, para dialogar con los griegos, con los españoles, con los italianos, que van a tener más tarde o más temprano que llegar a algún tipo de acuerdo. Y es interesante pensar cómo los capitalistas que van a entrar en una transacción de ese tipo van a resolver el problema de la inseguridad jurídica que crea. Porque acá hay una cosa curiosa.
el fallo genera una inseguridad jurídica dramática en el funcionamiento del sistema financiero y del sistema capitalista. Si el fallo prospera y genera antecedentes, genera precedentes, ¿cuál es la seguridad de un país que quiere resolver democráticamente su problema de deuda externa? ¿Cómo se resuelve el problema europeo? Entonces, a mí me parece extraordinario. Hay como un río subterráneo que va detrás de los discursos, de la mala onda y del intento de especulación con los problemas argentinos, y que está en juego. Me parece que la suerte de nuestro problema de deuda argentino está enlazado con la suerte del funcionamiento del sistema internacional, como quizás nunca. Tenemos que hacer un corte y lo seguimos en el próximo bloque. Vamos.